Sembrando semillas de fe. Que la paz de Cristo nuestro Señor habite en sus corazones. Vamos a ver la importancia de la palabra de Dios en la vida de los cristianos. Leeremos Santiago capítulo 1, versículo 22. Vamos a analizarlo. Tome su Biblia. Escudriñemos las Sagradas Escrituras con atención, con detenimiento, sin tanto afán. Vamos a dedicarle un ratico a la palabra de Dios. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla. Aquí hay un detalle importante que Santiago nos da. Nosotros no debemos conformarnos con oír la palabra de Dios. Debemos ponerla por obra. Los cristianos nos estamos quedando a veces con solo escuchar la palabra de Dios. Con solo decir yo soy cristiano, yo soy creyente, y no la estamos poniendo por obra. Es necesario escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica para que se cumpla lo que dice Mateo 7:24. Construir sobre roca y no sobre arena. Siga. Pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, sea quien sea, se engañaría a sí mismo. Nosotros no tenemos por qué engañarnos, tenemos que estar claros. Y solamente el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, no se engaña. Está muy claro. Siga. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo. Mire cómo dice Santiago. El que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica es como aquel hombre que se miraba en el espejo. Pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Ese es el ejemplo que Santiago pone si usted y yo escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica. Se nos olvida cómo es. Siga. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad. Todo lo contrario, el que fija la atención, mire cómo llama a la Biblia, la ley perfecta de la libertad. Entonces, el que centra la atención en la ley perfecta de la libertad, en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. Y persevera en ella. Y persevera en ella. No es de aquellos flojos, que hoy sí, pero mañana no. Sino de aquellos que son perseverantes una y otra vez, aunque no tenga ganas, aunque no le guste, aunque no le nazca, no importa, se acerca a la palabra de Dios como lo que es en verdad, como palabra divina, así como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que ustedes y yo tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como lo es en realidad, como palabra de Dios, que surge efecto en nosotros, los cristianos. No como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor. No como oyente olvidadizo, sino como activo. Tenemos que estar en acción, cumpliendo siempre la palabra de Dios, en acción, en cada instante, en el trabajo, en la calle, en la casa, activo, cumpliendo la palabra de Dios, mirando qué me dice la palabra de Dios para cumplirla. ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué me pide Dios en su palabra? Siga. Este será dichoso al practicarla. Eso, ahí está. El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, ese será dichoso al practicarla. Será dichoso al practicarla. Usted, hermano, ¿está seguro de que eres dichoso? Solo si escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, será verdaderamente dichoso. Por eso Jesús, una vez que una mujer levantó la voz diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Allá en Lucas capítulo 27, versículo 11, él dijo: dichoso más bien el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Es decir, que ustedes y yo podemos ser dichosos y que podemos tener la misma alegría y la misma dicha de la Virgen María. No porque demos a luz a Jesús, sino porque escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Es necesario que la pongamos en práctica. No nos hagamos los sordos. Busquemos cumplir la palabra de Dios. Si nosotros la cumplimos, la felicidad nos llegará solo al escucharla. Vamos a ver ahora lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo
17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Para descubrir la importancia de la palabra de Dios en la vida del cristiano. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cómo sacarle provecho? Y si es verdad que no sirve para nada la palabra de Dios como algunos piensan, que está anticuada como algunos piensan, o si verdaderamente surge un efecto. ¿Cuál es el efecto que surge la palabra de Dios en nuestros corazones? Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Escuchen, ¿de dónde nace la fe? De una proclamación. ¿Y qué es lo que se proclama? El mensaje cristiano, la palabra de Dios. De modo que usted no puede tener fe si no ha escuchado la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que proclamar, no otra cosa. Luego, me gustaría también que gustáramos Mateo capítulo 21, versículo del 31 en adelante. En el 28, Jesús pone la comparación de dos hombres. Vamos a leerlo desde el 28, a ver, en adelante. Mateo capítulo 21, versículo 28. Nos viene a dar una gran enseñanza. Escuchemos 21, 28 de Mateo. Jesús agregó: pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero para decirle: Hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió: Ya voy, Señor. Pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: El primero. Entonces Jesús le dijo: En verdad se lo digo. En el camino al reino de los cielos... Escuchen bien, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes en el reino de los cielos. ¿Por qué? Siga. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Aquí está este ejemplo que Jesús nos coloca. 2 hijos. A uno le dice: hijo, ven. Y él dice: ya voy, papá. Pero no va. Al otro le dice: ven. Y dice: no voy, pero va. Entonces dice Jesús: ¿quién hizo la voluntad del Padre? El que dijo que no, pero después lo hizo. El que puso en práctica, pues. El que obedeció la palabra del papá, la palabra de Dios. Entonces dice Jesús que por muy cristiano que usted sea y que yo sea, si no ponemos en práctica la palabra de Dios, las prostitutas y los publicanos nos ganarán en el reino de los cielos, siempre y cuando ellos escuchen la palabra de Dios y la pongan en práctica. Es decir, que a veces nosotros nos hacemos más duros a la palabra de Dios que los mismos publicanos y prostitutas. Que ellos viven en pecado porque no han escuchado la palabra de Dios, porque nadie se la ha predicado, porque nadie los ha animado. Ustedes y yo hemos escuchado la palabra de Dios y no la ponemos en práctica. Si las prostitutas y publicanos escucharan y tuvieran la experiencia que nosotros hemos tenido, ellos hubiesen cambiado. Ellos entonces parece, según el Evangelio, estar más dispuestos a la escucha de la palabra que ustedes y yo. A ustedes y a mí nos cuesta más creerle la palabra de Dios. Y cuando un publicano o una prostituta escucha la palabra de Dios, cambia totalmente, deja de ser doble. Y nosotros, que nos llamamos cristianos, muchas veces somos de doble vida por no escuchar la palabra de Dios. El Señor nos invita a tener cuidado, porque si no los publicanos y las prostitutas nos ganarán en el reino de los cielos si nosotros no cumplimos la palabra de Dios. Si ellos sí la cumplen. No quiere decir que las prostitutas y los publicanos ya están en el reino de los cielos, ya están salvos. No. Quiere decir
de que si ellos cumplen la palabra de Dios, serán salvos primero que nosotros. Es decir, ellos también están llamados a escuchar la palabra de Dios igual que nosotros.